Dios, Señor, gracias por traerme a casa de nuevo con bien. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Y, Señor, la gente que ya es de casa, tú y yo sabemos que yo soy totalmente apto para echar a perder esto, Dios. Gracias, Señor, porque no se trata de mí. Y gracias porque es tu Espíritu Santo hablando por medio de tu palabra a cada corazón, Dios. Y tú sabes, Señor, mi oración, que te ruego que desde el más escéptico, incrédulo y duro, el cínico y el que está peleando la buena batalla, Señor, y el que te ama y el que necesita fortaleza para la batalla que tiene por delante, a cada corazón habla, Dios, para llevarnos a la realidad preciosa de un Dios que adoramos, que nos dice, yo soy. Glorifica el nombre de Jesucristo, en cuyo nombre te pido esto. Amén. Juan 14, versículo 1, empieza con una instrucción muy clara. No se turbe vuestro corazón. ¿Ves ahí que es un tip? ¿No? ¿Ves que es una sugerencia? Que Jesús está diciendo, bueno, ahí te va una sugerencia, no se turbe vuestro corazón. Igual en una de esas te funciona. La instrucción es clara. No se turbe vuestro corazón. La palabra turbe, si quieres tomar nota en tu Biblia o en tus notas, se traduce como agitar, inquietar y alborotar. Repito, agitar, inquietar y alborotar. Y también se traduce como espantar. Como espantar. Y te voy a decir realmente lo opuesto. Realmente vamos a ver que no hay una instrucción aquí. No se turbe, pero hay una vacuna para que no se turbe. Pero vamos a empezar con este punto. No se turbe, agitar, inquietar o alborotar. ¿Entiendes este concepto? ¿Sí? Por ejemplo, que dice, es que ya se me alborotó el gallinero, ¿no? Es que estás todo acelerado y ya no sabes qué hacer. Inquietar. ¿Qué es lo opuesto de inquietar? Estar quieto. Y dice Salmo, estad quietos y ved que yo soy Jehová. ¿Sí? Y agitar, ¿qué es lo opuesto de agitar? Bien, entonces el punto es curioso porque lo opuesto de esto, como lo puse en las notas, es el concepto paz. ¿Estás de acuerdo? Paz es lo opuesto a agitar, inquietar y alborotar. Mateo 4:39, ¿recuerda la escena? Jesús en la barca, viene una tormenta impresionante, los discípulos se empiezan a arrugar y van con Jesús y dicen, maestro, ¿qué no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y Jesús se levanta y le dice al mar, calla, enmudece, y se hizo grande bonanza, que literalmente es, se aquietaron las olas. ¿Sí? Juan 14:27, vamos a verlo muy probablemente la próxima semana. Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, ¿sí? Pero es curioso porque la instrucción de Jesús no se turbe, y cuando tú estás turbado estás comunicando que no conoces, que tienes. Vamos a terminar cantando esta nueva adoración que se llama el Dios que adoramos. Que al Dios a quien tú adoras te está diciendo no se turbe vuestro corazón. Y espantar o miedo es lo opuesto a confianza. ¿Estás de acuerdo? Es lo opuesto a confianza. Y si tú estás espantado con miedo o turbado, ¿sí? Primera de Juan 4:18 dice, el perfecto amor echa fuera el temor. De modo que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces es curioso porque ahorita estoy mucho tú me conoces que soy un corriente, entonces yo trato de aterrizar todo a un nivel tan bajo que yo lo puedo entender, porque si yo lo puedo entender, cualquiera lo puede entender, ¿de acuerdo? Pero el punto es esto, la vida se trata de síntomas, diagnósticos, curas, así de sencillo. Hay un síntoma que te va a llevar a un diagnóstico que te va a indicar una cura, así de sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, el síntoma, ¿cuál es? Cuando tú estás agitado, inquieto, alborotado o espantado, ese es el síntoma. Por ejemplo, si tú empiezas a estornudar y a toser, es un síntoma de que muy probablemente tienes, ¿qué? Gripa o una infección, ¿cierto? Si tú estás espantado, de igual forma es un síntoma de que, ¿qué? De que tú no conoces a un Dios que te dice, no se turbe vuestro corazón. Yo soy el Dios de toda paz, el príncipe de paz, dice Isaías. Yo soy el Dios que echa fuera el temor. Entonces, bajo esa premisa, empieza Juan 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Ahora, es muy curioso porque cuando tú estás turbado, dices, no, pues suena fácil, ¿verdad? O sea, sí, yo estoy. Ahora sí que es como cuando alguien está agüitadísimo, que le rompen el corazón y llega un amigo tonto y te dice, pero no te sientas mal. Entonces, ¿esto de qué me va a ayudar, baboso? O sea, es como, ahorita estaba acá afuera una persona que se le ponchó una llanta y es como llegar y decirle, oye, qué mal que se te ponchó tu llanta, ¿eh? ¿Eso cómo ayuda? ¿Eso infla mi llanta automáticamente? ¿Eso hace un gato que...? No.
Pero el punto es que Dios no es un Dios inoportuno, que te va a decir algo así como, no te sientas mal y te sientes mal. Él te va a dar la vacuna. No se turbe vuestro corazón. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Repito, es una instrucción, por lo cual cuando estés siendo atacado por inquietudes o espantos o temores, recuerda que hemos visto que son oportunidades para hacer evidente dónde está tu fe, vacúnate con Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en Jesús. ¿Sí? Creer se traduce como considerar cierto o confiar. Considerar cierto o confiar. Ahora, la palabra clave del versículo no es no se turbe, es la palabra en, la penúltima palabra del versículo. Creed también en mí. En hemos hablado muchas veces que en es una preposición que denota una posición. ¿Sí? El punto aquí es muy claro, es una posición y la pregunta para tu vida es esta: ¿en dónde tienes tu vida puesta? ¿En dónde tienes tu vida puesta? Porque el problema es que si tú no estás creyendo en Jesús, estás creyendo en otra cosa. ¿Ya lo tienes ubicado? Porque ahora sí que, ¿has oído el dicho, no hay peor tonto que el que... Ahora resulta que no saben dichos, ¿no? Y me voy una semana y ya tienen todos clase y no saben dichos populares. Okay. No hay peor tonto, ok, vamos a dar el general. No hay peor ciego que el que... Ok, ya regresaron, ¿verdad? Ok, entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿de acuerdo? Entonces, lo peor de estar turbado es no darte cuenta que estás turbado porque tienes tu fe en otra cosa que no es Jesús. La idea es que tienes que ubicar en qué es. La realidad te va a dar algunas opciones. Tienes tu fe puesta en ti, en tu rendimiento, en lo que tú puedes hacer. Y viene un problema financiero y es, mira, no se preocupen. No contaban con mi astucia. Voy a hacer una llamada a mi compadre, voy a pedir un préstamo a Banco Azteca, y porque vi el comercial de que le dicen, no te preocupes compadre, pida un préstamo a Banco Azteca que 48 horas se lo aprueban. Entonces, yo puedo resolver, no requiero ir a Dios, no requiero humillarme delante de Dios y pedirle que arregle mi chiquero. Otro, tú crees en tu experiencia también. No, yo ya he salido de estas tantas veces, yo soy un experto en salir del hoyo. ¿No entiendes que Salmo 103 dice que Dios es el que saca tu vida del hoyo? ¿Tú no? Pero el punto es este: ¿en dónde tienes tu fe? ¿En tu empresa? ¿Sabes cuánta gente de negocios he visto que tienen su fe en su empresa? Y es, yo no requiero disipularme, yo no requiero rendir cuentas, yo no requiero someterme a autoridad. Mira, a mi empresa me va bien, yo no requiero eso. Mira, me voy de vacaciones cada vez que quiero. Mira, mi esposo está estrenando camioneta, tengo a mis hijos en las mejores escuelas. Y de repente nada más Dios es así, ¡chuc!, y baja el switch de tu empresa. Se empiezan a ir clientes, yo lo vi en mi casa, empiezan a quebrar tus clientes más importantes. Ojo, no es que se van, Dios los quiebra para quebrarte a ti, ¿sí? Y de repente, ¿dónde está tu Dios? Que es tu empresa. Y puedo seguir y seguir, pero mi anhelo es que tú puedas encontrar en qué está tu fe. Familiarmente, muchos tienen su fe en su esposo. No hay cosa más tonta que eso. No, es que cuando mi esposo ya es espacio en blanco, ya oremos juntos, ya se humille, ya reconozca que necesita ayuda, ya pida ayuda, ya vayamos juntos, entonces ya podré, espacio en blanco, lo que tú quieres poder. O en la esposa, y de igual forma, no quiero verme ingenuo, pero la realidad es de que la Biblia habla, maldito el hombre que confía en el hombre. Y el primer hombre en que confías eres tú. Y la Biblia te llama maldito. ¿Sí? Entonces dice, no se turbe vuestro corazón, y la vacuna es esta: cree en Jesús, derrama tu vida en Jesús, posiciónate en Jesús, y de ahí parte para tu toma de decisiones, ¿de acuerdo? Versículo 2 dice, y me encanta este punto, porque no nada más es cree en mí, sino te dice una promesa deliciosa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay personas que leen esto y creen que una morada es como una chocita así de lámina, paja celestial, que habrá en el cielo, de uno por uno. Y bueno, ahí como vamos a ver muchos redimidos, pues es como casi una casa de chinos, así todos acomodados en celditas. La palabra morada se traduce como residencia. Hay versiones que la traducen como mansiones. Ahora, tampoco te vas al otro extremo, de, sí, por eso yo supe que siempre estuve nacido para vivir en una mansión. El punto es de que sepas que no tenemos un Dios piojo o pichicate, que dice, bueno, te voy a preparar un cuartito ahí como casi un camarote de barco, que tienes que pasar por encima de la cama para ir al baño. No, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, y me encanta este punto, voy pues
a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, marca lo siguiente, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuál es el punto precioso de versículos 2 y 3? Voy a prepararles lugar. Estos 10 días fallecieron 2 personas amadas de esta iglesia. ¿Sí? A nombre de la familia González, ahora sí que Miguel, Luis Beto y familias agradecen sus oraciones. Para los que no están enterados, falleció su papá. Y agradecen las oraciones por ellos, por la familia, porque Dios cuide sus corazones. Yo me enteré a la distancia y debes saber que ha sido de esas noticias que uno no la esperaba y dos realmente me quebraron de modo tal que tuve que hasta agarrarme de Dios para poder hablar a Luis Beto y ministrar, porque es gente que sé que es amada por mis amados también. Pero la realidad es de que en un escenario tan adverso como que tu papá, por lo sé Luis Beto, tu amigo, tu hasta... ahora sí que te sonsaca y te cuida a tu espalda, se va de este mundo. Debes saber que nos sostienen 2 esperanzas claves y una nos la va a dar versículos 2 y 3. La primera esperanza es esta, que Dios nos está preparando a todos los que somos suyos una morada, una residencia con Él. Por lo cual, yo sé, el papá de Luis Beto y de Miguel, simplemente él ya se nos adelantó a preparar lugar. ¿Sí? Y el punto la realidad es esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Por ejemplo, mi esposa, Paulina, quien muchos de ustedes conocen, es una de las mujeres y personas más consideradas que yo conozco. En mi opinión, es demasiado considerada. Entonces, siempre que recibimos visitas, ella quiere que todo esté, no perfecto, lo que le sigue. Si supiera hacer de esas figuras con las toallas, las haría. Para mi mamá o su familia, pero es y no que vengan a ayudarme y que todo esté limpio y que todo esté en orden y que la cama, que todo nuevo, limpio, perdón, y que el bebé muévelo. Es curioso porque tú preparas una morada cuando viene alguien a quien tú amas, ¿cierto? La realidad es que Jesús en versículos 2 y 3 te está diciendo que Él te ama tanto que Él se va a adelantar a prepararte una morada. ¿Por qué? Porque te ama. Y lo hemos hablado, pero pastor, ¿cómo me va a amar? Si yo soy el más idólatra, el más arrogante, el más... Sí, pero la buena noticia para ti si estás en esta mañana aquí es que la historia no ha terminado. Y puedes esta mañana derramar tu vida en Jesús, no moverla de ahí, porque hemos hablado del error tan tonto que es un domingo entregas tu vida a Jesús y sales de aquí y se la andas quitando. Sí, pero derramar ahí porque Él te ama y te está diciendo, voy a preparar que todo esté en orden para que tú puedas llegar a estar siempre conmigo. ¿Qué es lo que dice el versículo 3? Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que nos recuerda? 1 Tesalonicenses 4:13, donde dice que Jesús vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo. Los que duermen en Cristo se levantarán primero y nosotros les alcanzaremos con ellos. ¿No es delicioso esto? No sé si tú tienes algún familiar o algún amigo que haya partido de este mundo. Y debes saber que si alguna vez jugaste a los superhéroes con él y que volaban, va a pasar eso. Y vas a volar y vas a decir, órale, ¿qué onda? Y dice, alcanzaremos al Señor en las nubes y le veremos y estaremos siempre con Él. Dice, por eso... consolados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Entonces el primer punto, y esto a mí me quiebra, porque tengo un Dios que me ama tanto, y veo a mi esposa en esta foto, que está queriendo que todo esté listo para cuando yo llegue. Que todo esté listo para cuando yo llegue. Ahora, ante un Dios que está preparando todo, ¿cómo respondes tú? ¿Con gratitud o con indiferencia? ¿Sí? Y la segunda esperanza que tenemos es que Él viene pronto. Dice, versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. ¿Se acuerdan que vimos hace unas 2-3 semanas cuando Jesús entra a Jerusalén en una pollina? ¿Sí? En un burrito, pues. ¿Sí? Es curioso porque recuerda que el contexto que rompió el paradigma del religioso era que ellos esperaban un rey triunfante sobre un caballo grande, como una especie de Alejandro Magno judío. Iba entrando en un pollito. En un pollino, un burrito. Debes saber, me encanta, eso es Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que a Dios le encanta romper tus paradigmas de cómo es Él?
Porque eso era humillante. O sea, el que tú entraras en un burrito, a una ciudad, era semejante a que estaba esperando un desfile espectacular para que tú llegues, y tú vas llegando en una motonetita. Es eso. ¿Sí? Pero me encanta porque no contaban con la astucia de mi rey, que él va a regresar pronto, montado sobre un caballo, dice, y en su pierna tatuado. Ahora, ¿entonces le dio los tatuajes? No. Sí. Ya hablaremos de eso más adelante quizás, ¿sí? Pero el punto es este, debes saber la realidad de que Él viene pronto por nosotros. Ahora, primero vino a humillarse, a amar y servir y salvar. La segunda venida va a venir a matar. Y conoce la historia. ¿Sí? Él viene y se descenderá, las naciones se volverán contra Él y alzarán el puño. Dice, y Él descenderá en su monte, dice, y se reirá de ellos. Diciendo, no han acabado de entender, ¿verdad? No han acabado de entender. ¿De acuerdo? Entonces, Él viene pronto, y me encanta esto, para tomarnos para sí mismo. Nuestra mayor esperanza y tesoro es estar con Él para siempre. Y eso, si tu mayor esperanza y tesoro es estar con Él para siempre, eso tiene que marcar nuestras decisiones hoy. Ya que ante cada situación, lo que tú haces, y creo que eso va a aparecer en pantalla, lo que tú haces comunica lo que eres, y lo que eres hace evidente con quién andas. Lo que tú haces comunica lo que eres, y lo que eres hace evidente con quién andas. ¿Sí? Dichos de viejitos, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Si versículo 1 dice que tú estás en Jesús, tu fe está puesta en Jesús, 2 y 3 dice que estarás siempre con Él, lo que tú haces va a comunicar lo que tú eres, y lo que tú eres va a comunicar con quién andas. Por eso puse las palabras claves en mayúsculas: haces, eres y andas. ¿Sí? ¿Tienes hijos adolescentes o has tratado con hijos o hijas o sobrinos o primos adolescentes que de repente son unos chavos, unas chavitas bien portados, bien normales pues, y empiezan a andar con este pelajustán? Y empiezan a andar con esta mujer, y de repente en cuestión de semanas ya es otra persona tu hijo o tu primo o tu sobrino. Y dices, oye, ¿dónde te desconvertiste, desgraciado? Y el punto es que dime con quién andas y te diré quién eres. Una realidad es esta, algo que tengo temor de Dios, pero lo veo cada vez más real en mi casa. Mi pastor me lo enseñó, dice, después de 5 años, tu esposa es lo que tú la convertiste. Y es realidad. Ahorita, mi esposa me saca unas ondas que antes no me sacaba, y digo, oye, has aprendido bien, has aprendido bien. ¿Sí? Pero es el punto. Tú aprendes hábitos y modos con aquellas personas con las que tú regularmente convives. La realidad es esta. La pregunta sería, ¿has aprendido los modos de Jesús? No, pero es que no porque no he tenido tiempo de discipularme. Esto va más allá de discipularte. ¿Pasas tiempo, convives regularmente con Jesús? ¿O eres un cristiano de domingo? ¿O de miércoles? Entonces, pero debes saber esto, tu esperanza de que vas a estar siempre con Él tiene que afectar tus decisiones ahora. Por ejemplo, si tú tienes que salir en la madrugada de mañana lunes y tu avión sale a las 3 de la mañana, eso afecta el resto de tu día hoy, ¿cierto? Por ejemplo, ¿a qué hora vas a empacar? Es un error empacar media hora antes del vuelo, ¿sí? Descansar bien. Si es un viaje internacional, tener tus papeles listos, porque no hay algo más vergonzoso que llegas y tu pasaporte, hijo. ¿Sí? Pero el punto es, si tú sabes que viajas en la madrugada en unas horas, afecta el resto de tu día. ¿Sí? Pues bueno, saber que tienes un viaje eterno pronto debe afectar el resto de tu vida y tus prioridades hoy. Y encontré 3 preguntitas coquetas a preguntarnos en esta hora. La primera es esta: ¿a qué es o qué cosa es lo que le dedicas tú más tiempo? Parafraseado, ¿en dónde estás invirtiendo tus días y tus capacidades? ¿En dónde? Hoy. Dios te ha dado capacidades, te ha dado horas al día. ¿En dónde las estás invirtiendo? ¿Sí? Por ejemplo, si tienes un examen de álgebra mañana, ¿no es tonto desvivirte hoy estudiando gramática? Es un ejemplo muy tonto, ¿verdad? O sea, si tengo álgebra mañana, hoy me voy a quemar las pestañas estudiando gramática. Hijo, pero tu examen es de álgebra. O sea, el que tú sepas escribir bien tu nombre no te va a servir de nada para descifrar un algoritmo.
Pero es que me gusta la gramática, a mí me gusta más la gramática que el álgebra. Hijo, pero tu examen es de álgebra mañana, ¿sí? Es que a mí me gustan los negocios. Sí, pero la Biblia dice que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es real que si Dios te ha bendecido con una empresa, tu empresa tiene que servir y ser un sacrificio vivo, agradable al Dios que te creó, ¿sí? Entonces el punto es este, ¿ok? Si tu destino es un destino eterno y estar siempre con Dios, ¿no es tonto invertir y desvivirte por lo que no tendrá un peso eterno? Muchos están ustedes perdiendo el sueño con algo que en 100 años no va a importar. Por ejemplo, mi familia tiene un despacho de auditores y contadores, Torres y Torres, auditores y contadores. ¿Sabes que hay una realidad? En 100 años, Torres y Torres no va a existir. ¿Por qué? Porque por un lado, los hijos de mi papá, nadie somos contadores, y los hijos de mi tío, nadie son contadores. Pero es que es nuestro apellido, es nuestra herencia, nuestro legado al mundo. ¿Tu legado al mundo? Entiende esto, en 2 generaciones nadie se va a acordar de ti. Pero se van a acordar de lo que hiciste para Dios. Y va a haber un registro en el cielo. ¿Sabes qué? Si tú estás en Gedeones y sacrificaste un día a tu semana para ir a repartir Biblias, ¿sabes qué? Eso sí se va a quedar, porque como acaba de leer el hermano, esta persona puede, tú muerto, ser un pastor para unas nuevas generaciones, y tú simplemente serviste para entregar gratuitamente una Biblia o una ofrenda. O, por ejemplo, hablábamos allá de testimonios acerca, les platicaba de lo que estamos orando para que Dios provea para pagar ya la totalidad del terreno y construir. Dice, ¿sabes qué? Mira, sí, muchas casas no van a quedar y otros dueños lo van a tener, pero ¿sabes qué? Ayudar en participar y edificar un lugar en el cual al final de día se va a quemar, pero que personas puedan congregarse para adorar al Dios que te salvó y que tiene a tus amados en Cristo que han muerto esperándote para ser levantados todos juntos y habitar siempre y adorar a Dios juntos. O sea, eso es eterno. Entonces la pregunta sería, ¿en qué te estás desviviendo y desgastando hoy? Si tienes un viaje eterno. Otra pregunta es, ¿cómo tratarías a tu esposa y a tus hijos si mañana vas a dar cuentas a aquel que te los encomendó? Repito, el que tú sabes que te vas de viaje pronto afecta tus decisiones hoy. ¿Cómo tratarías a tu esposa y a tus hijos si mañana vas a dar cuentas a aquel que te los encomendó? Y he hablado tantas veces de este caso, de este amigo pastor boliviano, Edgar, que espero, y Dios, ahora sí que si no viene antes, poderlo invitar en un futuro a que venga a compartir. Es un cuate sumamente sencillo, chaparrito, boliviano, prieto, pero el cuate se agarra un micrófono, empieza a hablar de Dios y es un gigante, ¿sí? Y él contaba esa historia que quizás me ha escuchado contarla, de que cuando llegó este misionero americano, él era pastor y él reconoce, era un hipócrita, dice. Yo era abogado y aparte pastor, y yo era un pastor los domingos, pero de lunes a sábado era un corrupto, dice. Y en Bolivia, si tú eres abogado, es una charola que tú sacas para privilegios. Entonces, si hay una fila en el restaurante y tú sacas que eres abogado y la gente tiene miedo y te deja pasar y situaciones así, ¿sí? Entonces, yo era un corrupto, dice, pero era líder del movimiento de iglesias, de su denominación a la que él pertenecía antes. Llega un misionero de Estados Unidos y empieza a predicar de Jesús y empieza a hablar de Jesús y dice, yo me hice amigo de él nada más para cacharle en su hipocresía, dice. Yo, oye, con mi tacomedia a la casa, dice, nomás para ver en qué era un hipócrita y en qué era como yo, decía. Y de repente me di cuenta que el cuate era un íntegro. Y los defectos que veías en el púlpito eran los defectos que tenía abajo, pero lo que ves es lo que hay. O sea, no hay una pose, lo que ves es lo que hay. Y el cuate amaba a su familia y el cuate amaba a su esposa. Y cuando su hijo crece y es hora de que vaya a estudiar a Estados Unidos, él le pregunta, oye, ¿qué es lo que más vas a extrañar de Bolivia? Le decía al hijo de este misionero. Y él pensaba que le iba a decir, oh no, pues la comida boliviana rica, condimentada, o los paisajes, o los verdes escenarios. Y dice, me sorprendió lo que me dijo cuando me dice, mira, lo que más voy a extrañar son los devocionales con mi papá. Y eso quebrantó mi vida, dice. Porque me hizo preguntarme, ¿qué es lo que más van a extrañar mis hijos cuando yo no esté? ¿Los tiempos que caminamos con el Señor juntos? ¿Los minutos en los que les hablé de un Dios que les ama? La realidad es esta. ¿Cómo tratarías a tus hijos, a tu esposa, si supieras que vas a tener que dar cuentas mañana a aquel que te los encomendó? Siguiente pregunta. ¿Cómo perdonarías? Y puse entre paréntesis esto que es muy importante. ¿Y tratarías al que perdonaste si mañana vieras a aquel que te perdonó a ti? Porque el punto es muy claro. No, yo ya lo perdoné. Yo ya lo perdoné en el Señor. Bueno, ¿por qué no lo perdonas ahorita, aquí? Porque el punto es, ya lo perdoné, pero no lo trago. Imagínate si Dios te perdonara a ti así.
Ok, Señor, perdona mis pecados, mira, vi esto que no era apropiado en internet. Señor, perdona porque mentí a mi esposa, perdóname. Bueno, te perdono, pero no te trago. Imagínate, ¿te imaginas cómo sería la relación con un Dios que fuera así? Ahora, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo perdonas y tratas a aquellas personas que perdonaste si mañana fueras a ver a aquel que te perdonó a ti? Entonces vemos cómo la esperanza de versículos 2 y 3, que Él viene pronto, tiene que afectar tus decisiones. Ahora vio la semana pasada con Chuy cómo Dios nos ha dado ejemplos os he dado para que, cómo lavó los pies de los discípulos y demás, ¿ok? Tienes otro ejemplo más aquí. En Jesús es el modelo, porque dice más adelante en versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Este es uno de esos versículos que amo a los discípulos. Lo que la religión popular exalta y es Santo Tomás. Yo veo aquí un Tomás que es igual de naco que yo. O sea, está Jesús, el maestro, y dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Hijo, si está Jesús diciendo, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, tú finge que sabes. O sea, haz cara así de, sí, claro, sabemos todo, Señor. Pero este dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Así que llevamos 3 años, estos llevan 3 años con Jesús, por lo cual lo que tú lleves de cristiano y todavía no entiendes cosas, repito, no te agüites, es normal, ¿sí? Es cuestión de madurez. Bien, versículo 6 Jesús le dijo, uno de los versículos más conocidos en la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 elementos, el camino, la verdad y la vida. Y ya estoy viendo tu carita de, eso ya lo vi, como esa película ya la vi, o esa estampita ya la tengo. Mi anhelo es que Dios pueda redimir este versículo y hacerlo operativo en tu vida hoy. Yo soy, acuérdate que el yo soy es una de las frases más claras de Jesús para hacer evidente, yo soy lo que tú estás buscando. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Para el perdido, necesita encontrar ¿qué? El camino. ¿No es tú alguna vez, de joven o de no tan joven, te has perdido en el bosque o en un lugar no conocido, en el que no sabes a dónde ir, y entonces empiezas a caminar, ¿sí? ¿Buscando qué? Una carretera, hijo, donde pase gente, ¿cierto? Si tú estás perdido en el bosque o en el desierto, empiezas a caminar y ves una carretera donde pasan carros, ¿qué haces? No, seguro no es por acá, me voy a regresar porque es... No, vas a donde ¿qué? Está el camino, ¿cierto? Ok, si estás perdido, necesitas entrar en el camino. La pregunta sería, ¿estás perdido? No. Ok, la pregunta sería, vamos a ser muy prácticos, habla con un amigo pastor esto. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Está perdido? No, pues todavía no nos hemos divorciado. Bueno, el que tú tengas cáncer y que todavía no te hayas muerto no significa que estás bien, ¿cierto? Si tu matrimonio no está cumpliendo su propósito de santificarte y hacer lucir preciosa la foto de Jesús y la iglesia, entonces tu matrimonio está perdido. O sea, si normalmente tú comes 3 veces al día y estás perdido en el desierto y no comes en 3 días, estás de acuerdo que estás perdido, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación padres e hijos en casa? No, está bien, gracias a Dios. Bueno, Dios diría, no es gracias a mí y no está bien. ¿Sí? Porque el que cada quien traiga su propia fiesta en tu casa, eso no glorifica a Jesucristo. O sea, Dios no creó la familia y dijo, ok, familia, cada cuarto será independiente y traerá su propia fiesta y su propia relación y sus propios planes. ¿Sabes que la Biblia, si a la iglesia Dios le dice, sean uno, tengan el mismo sentir, ¿cuánto más no va a ser para las familias? Entonces, ¿cómo está tu familia? ¿Está bien localizada en Cristo o está perdida? ¿Finanzas? ¿Sí? Y puedo seguir con salud, puedo seguir con gozo, puedo seguir con paz, puedo seguir con cuestiones reales. Mi anhelo es que sepas que si estás perdido requieres entrar en el camino. Y Jesús te dice, yo soy el camino. Ahora, eso sería un sermón, pero Jesús no deja ahí, sino que dice, yo soy la verdad, ¿sí? Y en un mundo y con un corazón que tenemos que se deleita en comprar las mentiras que nos venden, con mentiras como, no estás tan mal, mira, es normal, bueno, todos lo hacen.
y sufrir, por ello existe la verdad. Dirían los viejitos, la verdad no peca, pero, existe una verdad y es real. O sea, si dicho de viejitos es real, Jesús no pecó, pero incomoda muchas veces. Que aunque incomoda, libera. Juan 8, 31, 32 dice, si permanece en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Incomoda, pero libera. Repito, no hay, está mal, pero está peor estar mal y no darte cuenta que estás mal. Sí conoces gente así, ¿verdad? Hemos hablado de este ejemplo donde en un auto lleno, 5 o 6 personas, y alguien pisó popó. Por favor, ahora resulta que no les ha pasado. ¿Sí? Y de repente empieza a apestar el carro. Y tú vas manejando. Y dices, no, tú pisaste popó, salta, bájate del carro. No, tú pisaste, bájate del carro. De repente quedas tú y el copiloto y sigue apestando. No, tú pisaste popó, bájate del carro. Te quedas tú solo y el carro sigue apestando. ¿Quién pisó popó? ¿Sí? Si tu vida se está quedando cada vez más sola y aislada, te tengo noticias. Eres popó. Ay, no, pero eso no me motiva, pastor. Bueno, la Biblia te llamaría trapos de inmundicia, la Biblia te llamaría inmundo, la Biblia te llamaría muerto, la Biblia te llamaría leproso. Llámale como le quieras llamar. El punto es que Jesús no te creó para que tú estuvieras ahuyentando y aislándote, sino por el contrario, el cuerpo de Cristo está diseñado para que tú te injertes y mediante una vida transformada por Jesús, que hace evidente que has caminado con Él porque te humillas, sirves, amas, dispones a que no sea para ti, sino para dar, puedas entonces conocer lo que es la delicia de la iglesia, que no gira alrededor de ti, gira alrededor de Jesús. ¿Sí? Entonces, Él es el camino, la verdad y la vida. Para el zombie, ahorita está muy de moda estas series, ¿no? Que no entiendo, pero bueno. Para el zombie esta de muertos vivientes y no tanta cosa. ¿Sabes qué? Mira, yo no le quiero ver esa serie para caminar con muertos vivientes. Nada más vete al centro un ratito, hijo, y vas a verla en vivo. Deja tu 3D, 6D. ¿Sí? Para el zombie, y realmente no estoy bromeando, ¿sabes de lo que estoy hablando? Estás tú en la Alameda, estás en el centro, y la gente pasa y están muertos. O sea, cada quien trae su propia onda, nadie se saluda, cada quien va en su propio rollo, ¿sí? Buscando cómo resolver sus problemas cuando hay un Dios que le dice yo soy, pero dice no, yo lo puedo resolver. Para el zombie, para el que sabe que lo que tiene no es vida, es una evidencia de que sigues muerto y necesitas vida, ¿sí? Pero sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida te van a llevar ¿a dónde? Al Padre, ¿sí? El camino te lleva al Padre, la verdad te dirige al Padre, ahí es donde escoges abrazarle o rechazarle, pero la verdad predicada te va a llevar a Dios, ¿sí? Y la vida está en el Padre. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Jesús. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esta campaña de Jesús más nada es igual a todo? Jesús más nada es igual a todo. Muchos cristianos creen que no, Jesús más estabilidad financiera es igual a todo. Bueno, no, Jesús más un matrimonio acá fogoso es igual a todo. Bueno, Jesús más una relación sentimental romántica es igual a todo. ¿Sabes? Jesús más nada es igual a todo. Y Jesús es suficiente porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y tú puedes tener dinero, tú puedes tener relaciones amorosas, tú puedes tener la relación acá fogosa, tú puedes tener placer, reconocimiento, estatus, comodidad. Pero si no tienes a Jesús, no tienes absolutamente nada y estás viviendo en una ilusión. ¿Sí? Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le has visto. ¿Por qué? Porque han visto a Jesús. Ahora, aquí es otro punto. Llega otro discípulo. Aquí es donde digo, calladito, papá. Calladito, mi discípulo. ¿No te acuerdas del proverbio que dice que el que necio cuando calla es pasado por sabio? Entonces dice, si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Ahí es un momento tal vez para como discípulo de ser así de, claro. Voy a anotar esa frase, maestro. La voy a tuitear. Pero Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿No te encanta? Jesús está diciendo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y este naco dice, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, por favor, no condenemos a los discípulos. Tú y yo somos igual o peor. ¿Sí? Si no, pregúntale a tu esposa cuántas veces te tiene que decir, ya está la cena. O, oye, arréglame esto del baño, por favor. 3 años después, ahí sigue. Ahora, repito, tú ya me conoces. No te estoy hablando de, pecadores.
yo soy eso. Y tengo que pedirle a amigos, oye, échame la mano con esto, porque si no me acuerdo de pedírtelo, se me va la onda y lleva a mi mujer ya meses orando, porque yo arreglé esto. ¿Sí? Pero para eso es el cuerpo de Cristo también, para tener amigos que te puedan echar la mano. ¿De acuerdo? Pero dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, me encanta Jesús, porque tiene tanta clase. O sea, no le dice, Felipe, ¿estás tonto o qué? Sino que es compasivo. Y dice, ¿tanto tiempo, mi Felipito? ¿No agarras la onda? ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Marca palabras clave en, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Luis, un favor, préndeme los ventiladores, por favor, papá. ¿Sí? Marca eso, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Marca eso, por favor. La realidad es esta, ¿sí? El Padre que mora en mí, ok, dame sinónimos de morar. Sinónimo de morar, habitar, vivir. Excelente, ya extrañaba a mi iglesia tan teóloga e inteligente. Ok, vivir, habitar. Ok, el Padre que habita y vive en mí, Él hace las obras. Así como nosotros somos uno en Cristo, cuando hemos puesto nuestra fe en Él, Él hace las obras en nosotros. Filipenses 2:13, acompáñame para allá en tu Biblia. Deja tu separador aquí en Juan, por favor. Estamos ya por terminar unos 4 versículos más. Deja tu separador en Juan y ve a Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 13. ¿Sí? Y cuando estén ahí, díganme ya. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué dice ahí? Produce, marca esa palabra, produce, así el qué, querer como el qué, hacer, por su qué, buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso en la gracia que yo he titulado la quebranta orgullos, la arrogancia y el orgullo religioso es no solamente tonto, totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque si Dios es el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad, lo bueno que tú puedes producir es, ¿por qué? Porque Dios lo produce en ti. Santiago 1 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Sí? Entonces, el punto es este, ¿quieres caminar en la verdad siendo luz? ¿Sí? Dice, tienes que habitar en Él, porque el final del versículo 2, bueno, vamos a ver el versículo 2 para agarrar el contexto. Por tanto, amados míos, ¿sí? No cualquiera, amados míos, como siempre os habéis obedecido, no con mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en, marca esa palabra, en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ya que eres salvo, te ocupas ahí sabiendo versículo 13, que Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Marca la palabra produce, te pedí. La palabra produce y anota en tu Biblia estas 3 palabras. Anota la palabra eficiente, anota la palabra obrar y anota la palabra hacer funcionar. Repito, eficiente, obrar y hacer funcionar. ¿Sí? Dios es el que hace eficiente, el que obra y el que hace que funcionemos, ¿de acuerdo? Dice, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Si por eso una oración no es, Señor, muéstrame tu voluntad, sino, Señor, muéstrame tu voluntad y dame la voluntad para escogerla. Porque Dios te puede mostrar su voluntad, pero si tú no quieres, ¿sí? Dame, Señor, tu corazón, dame una vida rendida a ti, Señor. Como la cantamos en la otra ofrenda, te entrego mi vida, mi voz, esto es tuyo, Señor, tú dale. Ya que habita en ti, el que aprenda vamos a ver ahorita, a vivir como Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, todo esto es por su buena voluntad. La palabra voluntad se traduce, es una palabra, soy honesto, una de mis nuevas palabras favoritas en la Biblia. Es la palabra eudoquía, que se traduce como deleite, propósito o lo que satisface. Deleite, propósito o lo que satisface. Entonces, Dios da el querer como el hacer por su buena, ¿qué? ¿Por su buen qué? Propósito. ¿Por su buen qué? Deseo. ¿Por su buen qué? Deleite. La pregunta aquí es, ¿sabes el propósito de Dios? ¿Sabes qué es lo que Dios se deleita en? ¿Sabes qué es lo que satisface a Dios? Te doy un tip. Jesús. ¿Te acuerdas? Cuando estaba siendo bautizado, soy una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios es el que hace querer como el hacer solamente por
Jesús, por su propósito de glorificar a Jesús, se deleita Él en magnificar el nombre de Jesucristo, que es lo que hemos abrazado como nuestro propósito también. Entonces, volvemos a Juan, ¿sí? Volvemos a Juan. Y vamos al versículo 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo. Bueno, el 11 es claro para ti y para mí, que mucha gente no te va a creer cuando le prediques. Es que mira, es que Jesús te ama. Ahora sí que diría la película, show me the money. Muéstrame cómo está tu vida, hijo. Pero ¿sabes qué? Dios está hablando, ¿sabes qué? Mira, si la gente no cree en ti por tu predicación, que crea por tus obras. ¿Sí? Versículo 12, porque al final del día tus obras son ¿qué? Dios es el que produce en ti el querer como Él hacer, ¿de acuerdo? Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Saca el versículo 12 fuera del contexto y te vas a denominaciones como no. Como Jesús resucitaba muertos, también nosotros tenemos poder para resucitar muertos. Como Jesús liberaba a los endemoniados, nosotros también tenemos poder y noches para liberación de endemoniados. Mira, está padre, sí, está bien, sí, ok. Pero te voy a dar 4 cosas que Jesús hizo. Antes de irnos a lo sobre supernatural, que la Biblia dice que las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer y aún mayores. Te voy a dar 4 cosas para que tú me digas si Jesús lo hizo, era así, y si tú lo estás haciendo. Número 1. Dale, Robert. Número 1, Él era manso. Creo que entonces no te lo puse en pantalla, mi Robert. Así que, ¿listo para tomar notas, iglesia? Número 1, Él era manso. Pero Robert, ¿sabes qué estaría padre, hijo? Que te hicieras una lámina para el segundo servicio. Él era manso. Dice la Biblia, las obras que yo hago, ustedes también las que haráis. Él era manso. Puedes anotar ahí Marcos 11:29, donde dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Porque la Biblia dice, si crees en mí, las obras que yo hago, ustedes también las harán. Jesús era manso y humilde. ¿Cómo estás tú en eso? Ahora, ya se vas a empezar. Bueno, la Biblia dice manso, pero no menso. Bueno, manso, dice la Biblia que el hombre más manso del Antiguo Testamento se llama Moisés. Un hombre que sabía pechugar, que sabía aguantar vara, que sabía porque tenía una fe, una esperanza en quien le había llamado. Y en medio de que le criticaban, y en medio de que sufría agravios, y en medio de que complotaban contra él sabía quién era en Cristo, se sometía a Dios y obedecía. ¿Sí? Manso, aprended de mí que soy manso y humilde. Ahora, ¿cómo vas en esa área? Pero no, porque a mí me gusta lo sobrenatural de Jesús. Ok, ¿por qué no vamos con lo natural de Jesús? O sea, lo natural es quién es Él. Él es manso y humilde, ¿sí? Otro, Jesús era considerado. Jesús era considerado. Puedes anotar Mateo 9:36, cuando dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellos porque les vio como ovejas sin pastor y vio que no habían comido. Dice otra parte de la escritura, dice que vio que no habían comido y tuvo compasión de ellos y dijo a los discípulos, denles de comer. Él era considerado, no nomás veía por él, sino veía también por la gente. Considerado, ¿sí? Muchas veces hay un problema. Hablaba con un amigo que lo comentaba que su papá está engañando, bueno, desde hace mucho tiempo engañando a su mamá, y ahorita ya le dijo que les va a dejar a su mamá y a sus hijos por esta otra señora. Y la perspectiva del enfermo, del perdido es esta: es que no le estoy haciendo daño a nadie, yo nomás estoy buscando mi felicidad. Bueno, Jesús no nada más buscaba su felicidad, Él era considerado. ¿Sí? Otra cosa, Jesús era perdonador. ¿Te acuerdas en Juan 8:11? Con la mujer adúltera le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Él era perdonador. ¿Cómo estás tú con eso? Porque Jesús dice, si crees en mí, las obras que yo hago tú también las vas a hacer. Él era perdonador. Otra y última y más importante que todo lo demás es, Jesús era obediente. Jesús era obediente. Puedes anotar Juan 8:29, donde dice que mi Padre está siempre conmigo porque yo hago siempre lo que le agrada. O puedes anotar Mateo 6:10 o Mateo 26:42. Que los discípulos dicen, maestro, enséñanos a orar. Y entre toda la oración dice, hágase tu voluntad. Y después en Getsemaní, Mateo 26:42 dice, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ok?
¿Cómo estás con eso? Porque, le repito, lo que tú haces hace evidente lo que eres, y lo que eres hace evidente con quién andas. ¿Cómo estás en mansedumbre y humildad? ¿Cómo estás en ser considerado? Yo estoy orando y buscando a Dios en estas áreas. ¿Cómo estás en perdonador? ¿Cómo estás en obedecer y hacer y buscar la voluntad de Dios? ¿Sí? El versículo 13 de Juan 14 termina diciendo: y todo lo que pidieres, estos son de los versículos más mal usados en las iglesias, sobre todo de ciertas denominaciones. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Por eso, pide que te ganes el sorteo de Vancomer de 200,000 pesos. Pero pídelo en el nombre de Jesús. Pide un marido. Pero tú así descríbelo como lo quieres. Así, medidas, güero, moreno, prieto. Pero pídelo en el nombre de Jesús, porque la Biblia dice. Otra vez estoy hablando como brasileño. Siempre que me sale esa onda, perdónenme. Porque la Biblia dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. El contexto dice arriba que hemos aprendido de él. Aquí dice que todo lo que pidieres al Padre lo hará. Dice, ¿pero por qué lo hará? ¿Para qué? Dice, recuerda, cada vez que la Biblia diga para qué, tú márcalo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ok? Y si pidieres algo en mi nombre, bajo ese parámetro, yo lo haré. El punto es todo lo que pides al Padre en mi nombre, la palabra clave, en mi nombre, lo haré para que el propósito sea para que sea glorificado Dios en el Hijo. Ok, hace unos días un familiar me preguntó, oye, ¿cómo puedo saber que estoy orando bien? Creo que Juan 13 y 14 nos va a dar un buen parámetro. Si tú estás orando a Dios y terminando tus oraciones en el nombre de Jesús, amén, necesitas entender dos cosas. La primera es que, ¿eso sí lo tiene Roberto o no? Sí, gracias. Que en el nombre se traduce o se entiende como esto, lo que Él pediría. Cuando estás hablando en el nombre de, es como tú estás dando un recado a, Señor, te estoy pidiendo esto. Por ejemplo, si voy a dar un recado a mi esposa de parte tuya, yo no le voy a decir, oye, Pau, que yo le voy a decir, oye, mira, te manda a decir tal nombre, que si puedes, tal cosa. ¿Sí? ¿Cómo dice Jesús que tenemos garantizada, si lo quieres ver, una respuesta a una oración? Es cuando pedimos lo que Jesús pediría. Ahora una pregunta, ¿sabes lo que Jesús pide? Otra pregunta, si cotejamos las oraciones de Jesús y las tuyas, ¿cuántas similitudes hay? ¿Por qué pide Jesús? ¿Por qué pides tú? ¿Sí? Ahora no sé tú, pero eso reta mi vida de oración. Porque muchas veces llevamos años orando por algo y no más no se nos da. Porque no hemos entendido que toda nuestra oración tiene que ser, Señor, yo veo que Jesús pedía esto, Dios, Señor, concédeme esto. En el nombre de Jesús, es un recado, Dios. Lo estoy viendo, ¿sí? Por eso muchas veces personas que oran, Señor, ya, cambia a mi esposo. Bueno, ¿sabes una cosa? Yo no veo en la Biblia nunca, ojo con esto, a Jesús pidiendo que Dios cambiara a alguien. Yo veo en común, repito, ya te di dos textos diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Qué tal si Dios es más glorificado en tu familiar inconverso, para ser evidente en ti, en un ambiente hostil, cómo tienes una paz y un gozo que personas con un entorno más amigable no tienen, no conocen? ¿Cómo sabes tú eso? ¿Sí? Y la otra cosa que tienes que entender es, nos está indicando Jesús que Dios nos invita a pedirle con un propósito. ¿Cuál? Que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Por eso es, Señor, ya, arregla mi matrimonio. ¿Por qué pides eso? Porque tú te quieres sentir bien. No te extrañe porque Dios no te conteste. Porque el propósito del matrimonio no es que tú te sientas bien. No sé si te has dado cuenta de eso. El propósito del matrimonio, como todo, es que glorificar a Dios. Entonces tu oración no tiene que ser, Señor, cambia a mi esposo. O, sino, Señor, ayúdame a ver lo que no veo, que tengo que cambiar, Dios, para poder, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, servirte en mi matrimonio así como está, para que tú seas glorificado. Ahora, claro esto, matrimonio, porque muchos chavitos adolescentes que tienen novias, Señor, bendice mi noviazgo. Dios no bendice noviazgos, Dios no bendice uniones libres, y Dios no bendice fajes, y no. Dios bendice el matrimonio. ¿Sí? Ay, que se espantan. Ahora resulta. ¿Sí? ¿Sí?
El punto es ese, no digas, Señor bendice, porque Dios no bendice el pecado. Dios bendice la institución que Él creó preciosa llamada matrimonio, en la cual Él puede hacer evidente quién es Él y cómo ama Cristo a su iglesia. ¿Ok? Entonces, no sé tú, pero este sermón, por lo menos a mí, cambió mi forma de orar dramáticamente. Ahora, mi anhelo es esto. Ahorita en tus notas, tómate un minutito y enlista tus peticiones. Y checa cuál de esas peticiones es realmente para que Dios sea glorificado y cuál es realmente para que tú ya no sufras o para que tú te sientas bien. Y empieza a quitar, y a tachar, y a tachar, y a tachar, y a tachar. Ahora, pastor, pues me voy a quedar sin nada, ya no voy a orar. Exactamente, y entonces empieza a llenarlas con las oraciones de Jesús. Puedes ver en Juan varias, puedes ver en Mateo varias, Juan 17, lo que Jesús oraba, que sean uno como tú y yo somos uno, para que tú seas glorificado. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir a mis hermanos de la Cena del Señor, vamos a festejar eso hoy, Chuyito, pásenle, ¿sí? Y los que cambiamos nuestro modo de orar, solamente es con un propósito, porque queremos hacer la voluntad de Dios, y vemos en Juan 14, que Él nos marca que si estamos en el camino, en la verdad y en la vida, nuestro modo de orar tiene que afectar tal forma que tenemos que pedir las cosas que glorifiquen a Dios, no que nos hagan sentir bien a nosotros. ¿Sí? Y ante eso, tienes que ubicar en dónde está tu vida, ¿de acuerdo? Y vamos a orar para hacer eso delante de Dios. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra preciosa y gracias porque, Señor, como tus hijos nos enseñas, Padre. Y nos enseñas tan bien y tan claro que realmente si seguimos de necios solamente es por eso, Señor, porque somos necios. Pero gracias porque aún a necios nos sigues hablando para que en tu tiempo perfecto tú resplandezcas y tengamos que rendir nuestra vida a ti. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, en este caso en el nombre de Jesús, que en esta ceremonia preciosa que tú diseñaste y enseñaste para festejar que vuelves pronto y para festejar y celebrar y agradecer tu sacrificio en nuestro lugar y la esperanza de que cenaremos contigo un día para siempre, Señor, si hay alguien aquí que está perdido, requiere el camino. Si hay alguien aquí que está engañado, requiere la verdad. Y si hay alguien aquí que está muerto, requiere la vida, Señor. Por lo cual, arréglate, Señor, con cada uno. Y permite a tus hijos, a tus amados, celebrar contigo esta bonita ceremonia. Y Señor, los que no, sigue demostrando que les amas, que tu amor siga persiguiéndoles. Y te ruego, Señor, ten misericordia de ellos y alcánzales para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.